Debutar en la Eurocopa y encima hacer una buena tarea nunca va a ser algo fácil para una selección. A medida que pasan los años, cada vez se reduce más el número de países que jamás fueron al torneo. Por lo tanto, aquellos que suelen competir recurrentemente cuentan con mucha más experiencia, ítem que pesa mucho a la hora de medirse en esta clase de competiciones. Generalmente las participaciones de los nuevos son discretas y no llegan muy lejos. Sin embargo, en el último tiempo hubo casos puntuales en donde algunos debutantes hicieron historia llegando a instancias finales de la Copa. En este video vamos a repasar cómo le fue a las últimas 10 selecciones que debutaron en la Euro, incluyendo aquellas que lo hicieron en la edición de 2024. Abajo me gustaría conocer sus opiniones al respecto y de paso les consulto si recuerdan alguna de estas presentaciones en particular. Los leo como siempre. Georgia. Empezó a jugar eliminatorias para la Euro a partir de Inglaterra 96, por ende fueron 7 copas las que no disputó por el hecho de no clasificar. Para la de 2024 eso cambió y Georgia se metió entre las 24 mejores de Europa, dejando afuera en el playoff a Luxemburgo y a Grecia. En el torneo los cruzados empezaron perdiendo por 3-1 versus Turquía. Se destaca su primer gol en la Copa, obra de Mikautadze. En la segunda fecha Georgia consiguió su primer punto al igualar 1-1 con República Checa, poniendo en juego su clasificación para la tercera y última. Su rival fue la Portugal de Cristiano Ronaldo, selección que ya estaba matemáticamente en octavos. Los cruzados consiguieron el triunfo más importante de su historia, venciendo 2-0 a los lusos. Además, al sumar 4 puntos y ser los segundos mejores terceros, entraron a octavos. Ahí su verdugo fue España, que se impuso por 4-1. Presentación más que digna, con Kvaratskhelia, Mamardashvili y Mikautadze como puntos altos. Serbia. Ya se sabe que la selección serbia hereda los logros e historiales de las antiguas selecciones de Yugoslavia y de Serbia y Montenegro, pero desde que lleva la actual denominación jamás había podido jugar una Euro hasta este año. Como Serbia independiente fracasó en las eliminatorias para las ediciones 2008, 2012, 2016 y 2020. La quinta fue la vencida y se metió a la Copa, compartiendo grupo con Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia. La verdad es que se esperaba más de las Águilas que una simple eliminación en primera ronda sin victoria alguna, pero eso es lo que Serbia ofreció en esta Euro y por eso se terminó volviendo a casa prematuramente. Su debut fue con derrota 1-0 versus Inglaterra, mientras que los otros partidos fueron con empates. En la segunda fecha igualó 1-1 versus Eslovenia, siendo Jovic el autor del primer gol de Serbia como selección independiente en una Euro. También fue el único tanto en este torneo, porque ante Dinamarca fue igualdad sin goles, así que con 2 puntos quedó afuera en fase de grupos al ser último del C. Finlandia. A diferencia de otras selecciones cuyos países se independizaron y por ende empezaron a jugar eliminatorias recién en los años 90, Finlandia hizo su primer intento para meterse al torneo rumbo a Italia 68. De ahí en adelante fracasó en 13 eliminatorias, hasta que para la edición de 2020, celebrada un año después, pudo ingresar. Los Búhos Reales salieron victoriosos en su primer partido jugado en un gran torneo. Fue en el debut de la Euro ante Dinamarca, por 1-0 con gol de Poyampalo. Lamentablemente para ellos, esos 3 puntos fueron los únicos que sumaron, porque las caídas ante Rusia por la mínima y ante Bélgica por 2-0 provocaron que Finlandia quede tercero y no acceda a los octavos de final. En la tabla de mejores terceros avanzaban 4 de 6. Los Búhos, al tener diferencia de gol de -2, quedaron quintos. Macedonia del Norte. Aprovechando su mejor momento histórico, la modesta selección macedonia clasificó por primera vez a la Eurocopa para la edición del 2020. Había quedado tercera en su grupo de eliminatorias y sacó a Kosovo y Georgia en el playoff de la Ruta D. El lince rojo de Pandev y compañía compartió grupo en el torneo junto a Países Bajos, Austria y Ucrania, pero esta vez no pudo plasmar esos buenos resultados previos y se fue de la Copa sin sumar un solo punto. Macedonia cayó en el debut por 3-1 ante Austria, después perdió 2-1 con Ucrania y por último se despidió perdiendo 3-0 ante Países Bajos. La pésima actuación de Turquía evitó que el lince quede último en la tabla general. Albania.
Retrocedemos una edición, a aquella de Francia 2016. Esa vez se produjo el debut de 5 selecciones en la Eurocopa, siendo Albania una de ellas. Su clasificación se dio al quedar segunda por encima de Dinamarca, Serbia y Armenia, solo por debajo de Portugal. En su debut en un gran torneo, las Águilas cayeron 1-0 ante Suiza, en el recordado duelo de los hermanos Xhaka. La segunda fecha fue caída ante el local Francia por 2-0, mientras que en la tercera se produjo su única victoria, el 1-0 versus Rumania con gol de Sadiku. Más allá de eso, aquellos 3 puntos no alcanzaron para meterse a octavos como uno de los 4 mejores terceros. Eslovaquia. La selección eslovaca logró clasificar primero a una Copa del Mundo que a una Euro. Los halcones jugaron en Sudáfrica 2010 su primer mundial, mientras que la primera Eurocopa a la que ingresaron fue la de Francia 2016. La selección de Hamsik y compañía compartió zona con Gales, Inglaterra y Rusia. Si bien empezó cayendo por 2-1 ante los comandados por Bale, después logró su primer triunfo al ganarle por 2-1 a Rusia. También rescató un punto al empatar con Inglaterra sin goles. Con 4 unidades y líder de la tabla de terceros, se terminó metiendo a octavos, instancia en la que caería por 3-0 ante Alemania. Eslovaquia clasificó también a las 2 Eurocopas siguientes. Gales. Otra selección que primero jugó un mundial y después una Euro fue la galesa, con la particularidad de que sus 2 estrenos fueron más que positivos. En la Copa del Mundo del 58 los dragones quedaron quintos, mientras que en la Eurocopa 2016 Gales hizo historia llegando hasta la semifinal del certamen, con un tercer puesto general. Con Bale a la cabeza integró el grupo B de la Euro y fue ni más ni menos que el líder del mismo. Sumó 6 puntos gracias a las victorias ante Eslovaquia por 2-1 y Rusia por 3-0. Su caída había sido en la segunda ante Inglaterra. Gales siguió avanzando en la Copa al vencer a Irlanda del Norte por 1-0 en octavos de final. A su vez, logró un histórico triunfo en cuartos ante Bélgica, a la cual derrotó por 3-1. En la semifinal los dragones cayeron por 2-0 contra el futuro campeón Portugal. Irlanda del Norte. Increíblemente, la clasificación a la Eurocopa se le hizo esquiva desde 1964 hasta 2012 inclusive, mientras que al Mundial asistió no una ni dos, sino 3 veces en el siglo XX. La mala racha continental se cortó para Francia 2016, con Irlanda del Norte clasificando por primera vez al certamen de la UEFA. El ejército verde y blanco estuvo en el grupo C junto a Alemania, Polonia y Ucrania. Sus únicos 3 puntos los consiguió al derrotar a los ucranianos por 2-0, pero esos le sirvieron para ser cuarto en la tabla de terceros, accediendo con lo justo a octavos de final. Como dije antes, Irlanda del Norte caería por 1-0 ante Gales en aquella instancia, con gol de Macaulay en contra. No volvió a clasificar. Islandia. Memorable participación de Islandia en la Euro 2016, primera y hasta ahora única vez que jugó el torneo de la UEFA. Con su generación histórica más destacada, Islandia se metió al certamen como segundo del grupo A, superando a selecciones como Turquía o Países Bajos. Los vikingos fueron parte del grupo F junto a Hungría, Portugal y Austria. En los primeros partidos se repartieron puntos con los lusos y húngaros, pero el triunfo ante Austria por 2-1 los colocó segundos en la zona, accediendo a octavos. Ahí se produjo el triunfo islandés más importante de su historia, el 2-1 versus Inglaterra, victoria que provocó que la modesta selección nórdica se meta entre las 8 mejores de Europa. Ya en cuartos se vio superada por Francia y se despidió del certamen al caer por 5-2. Ucrania. En la Eurocopa de 2012 hubo solo una selección debutante, la anfitriona Ucrania. Aquel torneo se realizó también en Polonia, por lo que ambos seleccionados clasificaron de forma automática sin tener que jugar eliminatorias. En el último baile del histórico Andrei Shevchenko, tanto en la selección como en su carrera en general, Ucrania integró un durísimo grupo junto a Inglaterra, Francia y Suecia. El debut fue con victoria por 2-1 ante el equipo de Zlatan, con doblete de su capitán. Aquellos serían los únicos tantos de Ucrania en la Copa y también los únicos puntos que sumaría. Posteriormente le tocó caer 2-0 con Francia y 1-0 con Inglaterra. Al no existir tabla de mejores terceros, Ucrania quedó automáticamente afuera de la Copa en fase de grupos.
Desde ahí empezó una racha de participaciones que sigue vigente, con 4. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Antes de terminar los invito a comentar qué participaciones en particular recuerdan más y por qué. Los voy a estar leyendo como siempre. Nos vemos la próxima, un saludo a todos.